sobre el versículo, el versículo 4 de este capítulo 6, donde los discípulos dijeron que no era justo dejar la palabra de Dios y servir a las mesas. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Como ya habíamos dicho, entonces, el domingo anterior hablamos sobre la prioridad que debe tener la iglesia cristiana. Y lo que nosotros analizamos, los discípulos tenían por prioridad entonces la práctica de la oración y la palabra de Dios. Es decir, en otras palabras, la prioridad de la iglesia era de carácter espiritual. Ante una necesidad que surgió en la iglesia, que era de alimentar o de sustentar a las viudas, los discípulos, viendo que el tiempo de ellos se estaba consumiendo en eso, entonces ellos se dieron cuenta de que no era justo que ellos dedicaran tanto tiempo a esas cosas y entonces dejaran o abandonaran de cierta forma la práctica de la oración y del ministerio de la palabra. Escogieron diáconos que fueron escogidos por la iglesia específicamente para servir a las mesas, hombres que deberían tener ciertas características, y ellos dijeron entonces: nosotros nos concentraremos en lo principal, en lo esencial, en la vida de la iglesia y el ministerio por el cual el Señor nos ha llamado, la oración y el ministerio de la palabra. Es interesante, muy importante, entonces la actitud que tuvieron los apóstoles ante una necesidad. La iglesia cristiana, ella pierde el rumbo cuando ella coloca su énfasis en la labor social. No es que la labor social de la iglesia sea pecaminosa o no sea justa. La iglesia debe ayudar a los necesitados, pero esa no es la razón de ser de la iglesia. La razón de ser de la iglesia es conocer a Dios, gozarse en Dios y proclamarlo como la palabra de Dios lo ha establecido, sin cambio, sin arreglo, sin maquillaje, como está la palabra de Dios. Ellos entonces le dieron prioridad a las cosas espirituales en vez de darle prioridad al estómago, ¿ya? Y este es un principio realmente que ha marcado toda la vida de la iglesia, ante esta decisión, la iglesia se ha mantenido en pie a través de los siglos, porque los discípulos tomaron esta decisión muy acertada y muy importante, y que no solamente lo hicieron allí, eso marcaría una pauta para todas las generaciones futuras. ¿Cuál es la prioridad de una iglesia? ¿La iglesia está para entretener a la gente? ¿La iglesia está para esencialmente provocar el crecimiento de la misma? ¿Para entretener a la gente, causar y tener ciertos programas? ¿O montar una superestructura, una red ministerial donde cada miembro de la iglesia hace parte de algún ministerio? Aquí teníamos una iglesia con 5.000 personas y la organización era lo mínimo de lo mínimo, muy básico. Sin embargo, ellos estaban llenos del poder y de la gracia de Dios que se manifestaba a favor de ellos y del pueblo. Nosotros hoy día sufrimos el mal contrario. Mucha organización, muchos programas, poca gracia, poco poder, poca influencia del Espíritu de Dios sobre nosotros. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar entonces un poco sobre la práctica de la oración y la palabra de Dios. Es interesante que ellos, cuando tomaron la decisión de elegir a los diáconos, entonces los discípulos dijeron: nosotros persistiremos. Entonces ellos colocan aquí un orden. No dice la palabra y la oración, dice la oración y la palabra. ¿Ya? Persistiremos en la oración y la palabra de Dios. Bueno, en primer lugar, nosotros podríamos decir lo siguiente, que la oración es una
prioridad de todo cristiano. ¿Ya? El cristiano, todo cristiano debe colocar la práctica de la oración y la palabra de Dios en el lugar que Dios y los discípulos la colocaron. Mire, y este exactamente es el mayor fracaso nuestro como cristianos, como iglesia, como pueblo de Dios o como institución a nivel mundial. Esta prioridad es la prioridad que la iglesia no tiene, no busca, no practica, ni la iglesia ni los que componen a la iglesia. Es por eso que la iglesia de hoy, su rostro es pálido en comparación con lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Nuestro cristianismo, ¿ya? El tipo de cristianismo que nosotros profesamos, que nosotros confesamos, se debería caracterizar por esta conducta que nosotros deberíamos tener. Porque Dios sabe soberanamente, y los discípulos también sabían, que esto es fundamental en la vida de una iglesia, en la vida de un cristiano. De tal forma que todo cristiano, todo discípulo verdadero de nuestro Señor debe tomar, sí, la decisión de ajustar su vida a este orden establecido por Dios. Nosotros tenemos bastantes problemas con la disciplina. Nosotros no somos muy disciplinados. Por ejemplo, ¿no le ha pasado a ustedes de que empieza a leer un libro con ahínco, con dedicación, y en el segundo o tercer capítulo y viene otro libro y lo mismo, y nunca lo termina? Nunca lo termina. Nosotros no somos disciplinados. O por ejemplo, voy a hacer una dieta. Ya empieza 2 o 3 días, se acabó. Voy a salir a caminar, a hacer ejercicio, a hacer esto, entrar en forma. Un par de días, se acabó todo. ¿Ya? Nosotros no somos personas, por naturaleza nosotros no somos personas disciplinadas. Y nosotros tenemos que tomar una decisión en nuestra vida cristiana de ajustar nuestra vida a este orden que Dios estableció, la oración y nuestra relación con la palabra de Dios, tanto enseñada como predicada. Entonces, yo me pregunto hoy, ¿por qué que nosotros tenemos tantos cristianos en nuestras iglesias con anemia espiritual? Ya lo vimos el domingo pasado que la anemia es decaimiento, una de las principales características. La persona siempre anda sonolienta, anda bajoneada, desanimada, quiere dormir, quiere descansar, no tiene fuerza ni ánimos para nada. ¿Por qué que los cristianos hoy se caracterizan entonces por esta anemia espiritual? ¿Qué tipo de alimentación ellos están teniendo? ¿No se debe que la práctica de la oración secreta ha sido abandonada? ¿No será eso? ¿De que nosotros no tenemos costumbre o no tenemos esta santa práctica como prioridad en nuestras iglesias? Entonces la iglesia hoy tiene una super organización a través de una red ministerial. Sin embargo, pocos realmente conocemos a Dios como los hombres del pasado. Nosotros nos daremos cuenta que todos los hombres del pasado, incluso los que aún están vivos, a los cuales nosotros muy bien admiramos, grandes predicadores, que nosotros generalmente hablamos y comentamos sus sermones, asistimos a sus sermones, todos ellos son hombres, son personas que son muy dados con la práctica de la oración secreta. Todos ellos. Y todos ellos tienen una estrecha relación con la palabra de Dios. Porque el santo sabe, el cristiano sabe que la oración y la palabra de Dios son dos cosas esenciales, fundamentales para poder sobrevivir en este mundo de pecado y de maldad. Y más encima, vencer la corrupción que tan de cerca nos persigue. No hacer esto, no tener esto por prioridad, nosotros tendremos una iglesia enferma.
Nosotros vamos a tener cristianos deficientes, anémicos. Porque esto realmente es fundamental y Dios así lo estableció, y el Espíritu Santo, ante esta necesidad, no dejó pasar esto por alto. El Espíritu Santo quiso que Lucas registrase este acto, este hecho, porque es importante. Entonces, siendo la práctica de la oración y la relación que nosotros debemos tener con la palabra de Dios algo importante, muy importante, entonces, la pregunta es, ¿por qué se le dio la prioridad en la iglesia primitiva? ¿Por qué en esta tremenda iglesia los discípulos del Señor le dieron la prioridad a esta práctica que es tan sencilla, pero que es complicado hacerla? ¿Por qué? ¿Por qué la oración viene en primer lugar? ¿Por qué después viene luego la palabra de Dios? Primero, porque Dios estableció, Dios pudo soberanamente habernos alimentado mensualmente, semanalmente, como ustedes lo quieran, a través, por ejemplo, de la práctica de la cena. Que recibiésemos allí una dosis de poder, una dosis de gracia celestial, que nos capacitase a vivir con gozo, con alegría y con una profunda paz, y enfrentar todos los problemas, las vicisitudes del día a día, por esta gracia gloriosa que nos fuese aplicada a través de la cena del Señor. Pero no fue. La cena ciertamente es un memorial, es un mandamiento, es una ordenanza que Dios ha establecido. Y también a nosotros en la cena se nos comunica un tipo de gracia por el hecho de ser obedientes a la palabra y por el hecho de recordar, si no sería un mero rito religioso seco, y no lo es. La cena es un alimento para nosotros, nos fortalecemos, y a veces cuando algunas personas por alguna situación no participan de la cena por algún tiempo determinado o prolongado, parece que sienten algo, una necesidad. Pero esa necesidad no es muy notoria cuando estamos prácticamente y en forma constante participando de ella. Pero cuando no lo hacemos, sentimos falta. Pero Dios pudo haberlo hecho a través de la cena. No fue. Dios estableció la oración y el conocimiento y la relación que teníamos con la palabra de Dios como medios establecidos para que nosotros podamos crecer. Porque a través de la oración y a través de la palabra nosotros tenemos contacto con Dios. Si usted puede ver que cuando se practica la oración, cuando la oración para nosotros es una práctica, nosotros estamos extendiendo nuestras manos para que Dios a nosotros nos pueda llenar con su gracia, con su espíritu y con el poder que Dios ha dispensado a cada uno de sus hijos. Por eso que dice el libro de Hechos 1:14, dice que ellos estaban en oración. Cuando vino el Espíritu de Dios, los discípulos estaban orando, no estaban cantando. Como se nos enseñó por muchos años que en la práctica de la alabanza, que cuando nosotros cantamos, Dios, y se empezó con esta cosa de desata alabanza, desata alabanza, desata alabanza. Porque cuando la iglesia canta, se desata un poder extraordinario, se desata un poder que llena a los cristianos. Dios estableció la oración como el mecanismo por el cual Él nos llena. La palabra de Dios es nuestro alimento sólido, no adulterado. Yo me la puedo. Aunque no lo digamos con palabras, eso es lo que estamos haciendo. Porque Dios estableció la oración, porque la oración mantiene una dependencia nuestra de Dios. No puedo vivir lejos de Él. No puedo estar sin esta gracia gloriosa y celestial que me viene a mí cuando toda vez que yo doblo mis rodillas o yo inclino mi corazón ante Dios. La oración para los discípulos era prioritaria por esto, porque ellos tenían contacto con Dios. En segundo lugar, porque ellos sabían que por la oración Dios llena el corazón.
No es por ninguna otra práctica o rito religioso o costumbre. No será. Es más, tienen que ser las dos cosas. No puede solamente ser la lectura de la palabra, el estudio de la palabra. Porque nosotros hemos visto que esto es muy peligroso. Solamente alimentar el cráneo, alimentar el conocimiento, solamente conocimiento, sin oración. Eso es peligroso. Es muy peligroso. Es como tomar una pesada dosis de remedios, de fármacos, sin consumir agua. Sin consumir agua. Usted va a reventar los riñones en algún momento. Se va a intoxicar. Lo que es remedio se torna veneno. La palabra de Dios debe ir acompañada con la práctica de la oración. Pero nosotros, hermanos, hoy tenemos que lamentablemente convivir con una generación incrédula, una generación rebelde que se niega a buscar a Dios, una generación que es rea, que está presa a todos los medios de comunicación, sea televisión, computador, teléfono, internet, todo ese tipo de cosas. La gente hoy es viciada en esas cosas. Pero las cosas más importantes y fundamentales, como es la palabra de Dios y la práctica de la oración, se podría decir que somos literalmente un fracaso. Relaciones, matrimonios, casamientos, pololeos, noviazgos por internet. ¿Usted le preguntó a Dios? ¿Usted buscó a Dios? ¿Usted se volvió a Dios? ¿Lo hizo? Esta es la generación que nosotros vivimos hoy. La generación que no le gusta la lectura, que no le gusta el libro. Todo es película, todo. Y ojalá que todas las doctrinas, la vida de personas, todo se fuese reducido a película. Porque esto nos gusta, esto nos encanta. Esta es la generación que nosotros tenemos. Y es una generación que es una contradicción, porque nunca la iglesia llegó a un nivel donde tuviera tantos recursos. Tantos recursos. Recursos de carácter teológico. Alguien aquí que quiera conocer el griego, el hebreo, hacer una exégesis de un texto determinado, conocer la teología, lo puede hacer. Tenemos todo, absolutamente todo. Sin embargo, la práctica de la oración, hay un rechazo permanente, constante, de parte de los que dicen ser hijos de Dios. El doctor Loyones dice en un momento determinado, la práctica de la oración revela el tipo de cristianismo que nosotros tenemos, finalmente. Porque a nosotros a veces nos gusta estar con la gente, nos gusta hacer vigilias, nos gusta cantar, nos gusta hacer algunos debates, pero no nos gusta orar, no nos gusta tener momentos a solas con Dios. Nosotros debemos orar porque los discípulos lo tenían por prioridad y el Señor, que no tenía pecado, el Señor que nunca tuvo pecado, ni tuvo una naturaleza pecaminosa, y siendo Él la esencia de la propia deidad, habitando en Él corporalmente, toda la plenitud de la deidad, era un hombre de oración. Marco va a decir que Jesús, siendo aún muy oscuro, ¿usted sabe lo que es eso, no? Nosotros sabemos, nuestra generación sabe lo que es eso, siendo aún muy oscuro, oraba. Pasó toda la noche mire, escúcheme bien, porque o nosotros a veces o escuchamos y reaccionamos, o no reaccionamos, escuchamos y no reaccionamos, sufrimos las consecuencias. Pero ante decisiones importantes en la vida, Jesús pasó noches en oración. Pasó la noche entera orando, clamando y suplicando. Y después bajó y eligió a los 12. ¿Nosotros sabemos lo que es eso? ¿Lo que es pasar una noche en oración? Sí, nosotros sabemos lo que es pasar una noche en otras cosas, pero no en oración. Es en juegos, es conversando, es chateando, es pasándola bien con la gente, con las personas, pero no con Dios. Y es por eso que nosotros, en la mayoría de los casos, tenemos iglesias que son pálidas, mucho boche, mucho humo, mucho de eso, muchos colores, poca luz
efectiva. Jesús oraba. Yo me pregunto ¿por qué Jesús oraba? Porque Él dependía de su Padre. Tenía por gozo y por placer estar en la presencia de Dios. Y no tenía pecado. Bueno, ¿y dónde quedamos nosotros? ¿En qué lugar deberíamos encontrarnos nosotros? En cuarto lugar, nosotros debemos dedicarnos a la oración y a conocer la palabra de Dios, el ministerio de la palabra de Dios, porque esto jamás ha sido o debería ser una carga para nuestros hombros. La oración y la palabra de Dios no es de parte de Dios sobre nosotros una carga. ¿O la es? ¡Qué cosa trágica! ¡Qué cosa cruel! Es a veces pensar o imaginar que lo que Dios ha establecido es para nosotros una carga, es un peso, es un fastidio. Qué cosa terrible tener que orar nuevamente y tener que orar todos los días y leer la palabra. No me gusta leer. A mí yo prefiero ver novelas, yo prefiero ver películas, yo prefiero conversar con la gente, yo prefiero pasar todo el día viendo fotos de mis amigos, dónde están, lo que están haciendo, saber de las copuchas, saber de la farándula, saber de esto otro, saber quién murió, saber sobre la economía, saber sobre todas esas cosas. Pero no me gusta orar. Y eso es una alarma peligrosa para nosotros. Si esta práctica para nosotros es un peso, porque todo lo que Dios coloca sobre nosotros es para nuestra bendición, es bueno. Por ejemplo, si Dios le coloca a un hombre, una mujer, una esposa, es porque es bueno. Y Dios lo miró y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y si Dios le hizo una mujer, es porque es bueno. No es un fastidio, no es una carga la mujer o el hombre, ¿ya? Que es lo más común que se escuche, ¿ya? El hombre. Dios vio que era bueno. Y Dios miró al hombre, vio al cristiano, sabiendo que la naturaleza pecaminosa nuestra aún está en nosotros. Les voy a prescribir entonces una receta: la oración y la práctica de la palabra de Dios. Por lo mismo, entonces, orar para nosotros jamás debería ser una carga sobre nuestros hombros. Jamás. Si lo es, preocúpese. Porque realmente nosotros nos preocupamos cuando nos invitan a una convivencia, a un almuerzo, y no quiero comer. ¿Pero por qué no quiere comer? Es que tengo rechazo, me dan ganas de vomitar. ¿Usted está enfermo? Usted está enfermo. Si usted está con fiebre, usted no tiene ganas de alimentarse. Y si usted no tiene ganas, entonces, ni tiene deseos de estar ante Dios, glorioso, majestuoso, lleno de gracia y de verdad, usted está con una fiebre, algún problema grave. 5. Los discípulos tenían la práctica de la oración como una prioridad, porque orar y leer también son los medios eficaces para combatir la corrupción que se anida todos los días en nuestro corazón. Mire, ayer nosotros estuvimos aquí en una santa convivencia, en una santa coinonía. Hubo carne, mote con huesillo, sopaipillas, empanadas, alfajores, bebidas y una excelente compañía. Y nos fuimos casi como que las cosas, algunos, como que saliendo por las narices, como dice la palabra. ¿Ya? Y creo que nadie tal vez llegó a la casa a comer alguna otra cosa. Pero hoy día amanecimos con hambre. Hoy día hay que comer, ya comimos. Y después de aquí, seguimos. Exactamente. Con las cosas de Dios es absolutamente lo mismo. Usted pudo haber estado escuchando un tremendo sermón de Pablo Jr., de Paul Washer y todo eso más.
y después me siento profundamente motivado a orar. Oh, yo quiero encerrarme en un closet y quiero orar. ¿Ya? Bien, pero eso no es por una semana. Eso es diario. Es absolutamente diario. Porque diariamente la corrupción nace en nosotros. Diariamente. Como lo decía Lutero, es como la corrupción, la maldad es como la barba en nuestro rostro. Por más que raspemos, mañana ya está tieso. En mi caso, en la mañana, ya en la noche ya está tiesa la cosa. Y el otro día ya, 2, 3 días, así que andamos con depresión. Ya está creciendo. Así es el corazón del hombre. Así es la corrupción del hombre. Y es por eso que nosotros necesitamos estar permanentemente en la presencia de Dios. Porque estos son los medios que Dios ha establecido para combatir la corrupción que hay en nosotros. Para minimizar los poderes de la carne, los poderes del pecado. La práctica de la oración es entonces lo que elimina toda la suciedad que hay en nosotros. Permanentemente, constantemente, todos los días de nuestra vida. En sexto lugar, los discípulos tenían la oración como prioridad. Porque si nosotros no oramos, o nosotros oramos, a veces, cuando tenemos tiempo, ya, es más, cuando nosotros nos ponemos a orar nos quedamos dormidos. O tenemos una lucha tremenda con los pensamientos, ¿o no? O nos arrodillamos, ¡ay, la gloria! Y bajó la gloria, la Shekinah cayó. Es una lucha. La corrupción está allí, la manifestación del pecado es fuerte. Usted se pone de rodillas y empieza el pataleo. No, ya tiene que pararse, tiene resorte en las rodillas. Ahora, si nosotros no oramos y no tenemos contacto con la palabra de Dios permanentemente, mire, escúcheme bien, usted será una Marta. Una Marta en su vida. Preocupada, cansada, ansiosa, fatigada, estresada, con mil cosas. Y siempre ansiosa, y siempre con carga, y siempre con más problemas, y más problemas, y más problemas. Ahora es mi tío, ahora es mi abuelo, ahora es mi sobrino, ahora es mi hijo, ahora soy yo, ahora es esto, ahora es esto otro. Mil cargas. Y nunca aprende a confiar y a descansar en Dios. La oración fue establecida por Dios exactamente para eso. Para que yo lance todas mis cargas sobre el Señor. Descansar en Él. El pico más alto de la verdadera espiritualidad es cuando yo aprendo a confiar en Dios y a descansar en Dios y a gozarme en Dios. Y me levanto de la oración y yo no me atrevo a tomar nuevamente la mochila y ponerla sobre mis hombros. Qué cosa trágica, terrible, es ir a dormir sin paz. No poder conciliar el sueño por causa de los problemas. Mire, todos nosotros acá, todos tenemos problemas. Todos. Que algunos se caracterizan por necesidades de carácter material, falta de dinero, enfermedades, problemas de relacionamiento con la gente, con las personas. Todos tenemos problemas. Pero todos los problemas, nuestras necesidades, nosotros debemos todas dejarlas a los pies del Señor y aprender a descansar en Él. Porque hay cosas que usted no puede y no va a cambiar nunca. Nunca. Y no sirve de nada andar ansioso y preocupado. Y el Señor dijo, no andéis ansioso por cosa alguna. Sean conocidas vuestras oraciones y peticiones ante Dios. Entonces, cuando viene la adversidad, cuando viene el problema, ¿qué debo hacer yo? ¿Empezar a abrir la boca y reclamar? ¿Murmurar como lo hacía Israel? ¿O ir a Dios y contarle? Y derramar mi alma y abrir las llaves y llorar ante Dios. Señor, esto me aflige. Señor, esto necesito. Señor, ayúdame en esto.
ten compasión de mí y ten misericordia. Pero si nosotros no lo hacemos, seremos como Marta, con un ojo en Cristo y el otro en las cosas o en el mundo. Turnios. Y esto es común en muchos de nosotros. Muy común andar ansioso, andar preocupado, afanado con las cosas de esta vida. Mil cosas que nos afligen y que nos atormentan. Pero la palabra dice, lanza sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Salmo 55, 22. Y ese texto no ha salido de la palabra de Dios. Está ahí. Lanza echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Confía en Jehová de todo tu corazón. Entrega tu camino a Él. Confía en Él. Él hará. ¿Con quién me casaré? ¿Qué voy a estudiar? ¿A dónde voy a ir? ¿Por qué que tantos fracasos a nivel profesional? 1 carrera, 2 carreras, 3 carreras, 4 carreras, 5 carreras y no termina ninguna. ¿Por qué? ¿Cómo está esta cosa en el cristiano? Yo no estoy diciendo de que usted tiene que estudiar a la primera y ayuntarle, pero por lo menos debería ser nuestra intención. Porque buscamos a Dios, pedimos la orientación de Dios, sea en esta cosa, sea en el matrimonio. Que Dios nos ayude, nos oriente. La oración tiene un poder extraordinario en la vida de los cristianos. Yo tengo problemas, yo tengo necesidades, pero aprendí a confiar en Dios. Eso lo dijo Habacuc. Aunque la higuera no florezca, aunque el campo no produzca su fruto, estamos hablando de crisis financiera, aunque no tenga dinero, aunque no tenga recursos, no tenga trabajo, aunque yo esté enfermo y aunque la muerte me visite, yo seguiré confiando en el Señor. Me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque aprendí a depender de Dios y no de las circunstancias en las cuales me encuentro. Yo soy una persona, dijo Habacuc, que aprendí a sobreponerme a las circunstancias. Entonces se puede mover el piso, se puede mover la tierra, se puede mover todo y desaparecer todo. Y yo voy a seguir inabalable porque yo tengo mis pies sobre la roca. Y la roca era Cristo. Pero hay algunos que los pies sobre la roca cuando todo está bien. Y no hay virtud alguna. Si tenemos recursos, tenemos familia, tenemos amor, tenemos familia, tenemos casa, tenemos todo lo que queremos, todo. Jesús entonces pasaría a ser como una especie de un adorno en nuestro vestuario. Y es impresionante ver cómo hoy día la gente vive y pasan muchas enfermedades, producto de la ansiedad, de la preocupación. Y Jesús lo dijo. Cuando Jesús llegó a la casa para visitar a Lázaro y Marta, la comida, maestro tiene que comer y hay que hacer esto y hay visitas y cuántos son y empezó. Y María ahí a los pies de Jesús. ¿Quién es reprendida? ¿Quién es exhortada? O a veces nosotros mismos preocupados, ¿qué voy a predicar? ¿Qué sermón? Preocúpese con calentar el corazón. Preocúpese con eso. Porque yo voy a tener un sermón listo un lunes. Y el corazón frío. Son dos cosas que se conjugan perfectamente. Perfectamente, sin perder jamás el equilibrio. Si nosotros no oramos entonces, ni tenemos comunión con la palabra, seremos semejantes a Marta. Y a veces podemos leer la palabra y leerla mecánicamente, ni nos raspa. No nos provoca ningún rasguño la palabra. Nuestros ojos están literalmente cerrados para las verdades celestiales. Los discípulos también en séptimo lugar tenían la oración como prioridad. Porque si nosotros oramos y nosotros amamos su palabra, la palabra de Dios la atesoramos,
miramos la palabra y nos gloriamos en los milagros que hizo el Maestro, en el poder que Dios manifestó en el Antiguo Testamento. Miramos la palabra y no hay falla, no hay error, no hay nada. La palabra realmente es infalible. La palabra es un alimento glorioso. ¿Cómo fue que tantas veces leí la Biblia y nunca me había percatado de esto? Entonces, cuando nosotros y los discípulos lo tenían por prioridad, si nosotros entonces oramos y amamos la palabra de Dios, también nosotros tendremos un poder para predicar el Evangelio para un mundo que cuando nos escucha no nos sonríe. Un mundo rebelde, un mundo incrédulo, obstinado, tosudo, difícil. Necesitamos un poder y una influencia mayor para poder llegar hasta esos corazones. Cuando fueron perseguidos, fueron presos, metidos en la cárcel los discípulos. El ángel del Señor vino, los libró. Antes los habían azotado. Una vez libres, ellos llegaron a la iglesia y contaron todo lo que había pasado. Y dice la palabra, la iglesia unánimemente clamó a Dios. Unánimemente la iglesia clamó a Dios y de ellos empezaron a predicar con todo el denuedo, la palabra de Dios. ¿No nos percatamos a veces, hermanos, que nosotros tenemos teología y podríamos decirlo que tenemos y trillamos en una tradición reformada, una teología buena, coherente, sólida, una teología en la cual nosotros podemos caminar hacia adelante y hacia atrás y no chocamos? Podemos ir hacia los lados y no nos contradecimos. Tenemos una excelente teología. El problema es la vida. El problema es el poder, la unción. El problema es la comunión que nosotros tenemos con Dios. Porque esta práctica santa y gloriosa no es practicada por los hijos de Dios como debería serlo. ¿Cuántas decisiones tomadas, decisiones equivocadas, decisiones que han involucrado terceras personas, afectado a más personas, afectado a más bolsillos por tomar decisiones equivocadas? ¿Por qué? Que no se buscó el rostro de Dios, como lo hacía Jesús, como lo hacían los discípulos. Necesitamos un poder, una unción para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el mundo es duro y el piso es seco, es árido y hace oposición. Y no será con palabras, como dijo el apóstol Pablo, con palabras de sabiduría humana. Necesitamos una unción, un poder. Y esto lo necesitamos urgentemente. También necesitamos volvernos a la práctica de la oración y la palabra de Dios, porque si nosotros no lo hacemos, usted será neutralizado en la vida cristiana. Entonces usted hará parte de una iglesia, ¿ya?, en la cual usted no hará mal alguno, pero tampoco hará bien alguno. Si está o no está, da lo mismo. ¿Usted no se ha percatado de que hoy día este es el estilo de la mediocridad? Mediocre. Estamos llenos de mediocres. De arriba a abajo, mediocres. Es decir, gente neutra, que no ha tomado la cruz. Nosotros estamos pensando, hermanos, que el infierno es como si fuese un valle de huesos secos. El infierno es cosa seria, que es cosa terrible, y el mundo se dirige hacia allá. Y algunos propios familiares nuestros están al borde. Si hoy día fuesen llamados, sacados de este mundo, caerían en ese lago de fuego. Pero parece que eso no nos asusta. Busqué a alguien que se colocase en la brecha, dijo Ezequiel, y yo no encontré a nadie, absolutamente a nadie.
que la generación de hoy, reconocidamente mediocre. Y Ravenhill ya lo decía, a través de todas sus predicaciones y denuncias que hizo. La iglesia hoy día flirtea con el mundo, flirtea con el pecado, con el estilo impuesto por el mundo, sea en ropa, en lenguaje, en costumbres, en hábitos. El mundo fuerte marca presencia en nuestras vidas. Necesitamos volvernos a Dios desesperadamente y buscarlo con todo el corazón. Los discípulos lo sabían, ellos lo sabían. No es justo, es bueno que ayudemos a las viudas, pero no es justo que nosotros dejemos la palabra, la oración para andar sirviendo. Que otros lo hagan, nosotros debemos hacerlo. Y ellos eran los cristianos, los hijos de Dios. Nosotros debemos seguir sus pasos. La oración es importante para la vida de un cristiano, porque la oración es oída por el Padre. Y la palabra es reconocida por el Espíritu Santo. O vamos a decir nosotros que en algún momento de la historia de la iglesia o de la historia de la revelación hubo un avivamiento en el catolicismo romano. ¿Hubo algún avivamiento entre los testigos de Jehová, entre los adventistas? ¿Hubo algún avivamiento entre los anglicanos? No ha habido avivamiento cuando la doctrina de la gracia y la doctrina de la justificación por la fe fue anunciado con poder y autoridad en los púlpitos. Es porque el Espíritu de Dios reconoce la verdad y la bendice y la respalda y la sustenta. De tal forma, hermanos, que es un gran incentivo orar, porque Dios nos oye, Dios me escucha. Y puede ser un susurro a veces muy, por causa de la lucha, de la prueba, de la tentación o de la aflicción. Un susurro muy, puras lágrimas. Pero eso Él lo escucha. Él atiende. Y eso es un gran incentivo para todos nosotros. No podemos estar, ¿será que Él me escucha? ¿Será que Él me atiende? Él ha prometido responder nuestras oraciones conforme su santa, divina y gloriosa voluntad. Yo podría estar todo el día probablemente hablando aquí sobre por qué es necesario, por qué ellos tenían como prioridad la palabra de Dios, pero el tiempo ya se termina y hago lo mismo entonces. La oración también es una prioridad, porque si nosotros no oramos, pecaríamos contra Dios. Nos dijo Samuel, yo pecaría contra Dios si yo no orase por Israel. De tal forma que si nosotros no oramos, pecamos. El apóstol Pablo también dijo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra poderes de las tinieblas. Y es a través del poder y la gracia de Dios, a través de la práctica de la oración, que nosotros podemos vencer los poderes del maligno. Nuestros hijos no nos van a obedecer si los agarramos a palo y a palo le decimos que tienen que ser convertidos y transformados. No será con eso, será con la práctica de la oración. Pero ¿cómo yo le digo a mi hijo que él tiene que buscar a Dios, honrar a Dios, amar a Dios, si ni siquiera yo mismo hago lo esencial y lo fundamental? Bueno, hermanos, ¿es posible ser cristiano y no orar? Entonces yo aquí aprieto un poco más y digo, todo lo que supuestamente aquí se ha expuesto hoy, yo creo ser verdad. Yo creo que es la verdad absoluta de Dios. No es justo que dejemos nosotros la oración. No es justo que dejemos la palabra. Pero ¿qué decir de gente que se dice cristiana, bautizada y todo? Vienen los domingos a los cultos y no oran.
Perdóneme usted, pero son cosas que uno tiene que decir y exponer. Usted necesita nacer de nuevo. Usted tiene que ser convertido. El Evangelio está aquí y usted lo tiene claro. El Evangelio no está aquí. Porque cuando el Evangelio está aquí en el corazón, yo tengo hambre y sed por las cosas de Dios. Y sería el más miserable de los hombres que pudiendo venir a un culto, no lo hago. Pudiendo pararme en una plaza y predicar, no lo hago. Pudiendo ir a un asilo, a un hospital, o a ver a un hermano, no lo hago. Necesito nacer de nuevo, porque cuando yo nazco de nuevo, cuando Dios me toca, me transforma, la oración, la palabra, es un alimento apropiado, necesario, absolutamente necesario. La oración es una necesidad imperiosa, hasta torpe nos ponemos. Se genera un vacío, ¿o no? Un vacío enorme en el alma, porque yo necesito estar con mi Dios. Yo tengo una familia, podría decirlo así, bendecida. Una mujer y 3 hijos, pero ahora quedan 2, que son relativamente aceptables. Se puede conversar con ellos, les gusta leer, les gusta las cosas de Dios, pero esto no se compara a estar con Dios. No hay comparación. Dios lo es todo, absolutamente todo. Y cuando estamos y nos perdemos en Él, en el tiempo, nuestras almas se llenan, cual valle seco, muerto, nuevamente lleno de agua. Empieza a ser inundado por las lluvias. Eso es la comunión con Dios. Lo que yo más necesito, lo que todos necesitamos hacer. Pero para eso yo tengo que ser convertido. Yo tengo que estarme preguntando constantemente, bueno, ¿por qué yo soy así? ¿Yo he crecido o soy un enano en la fe? Miren, pasaron 5 años y estoy el mismo, sin cambio, sin avances, sin progreso, sin nada. Ahí, sentado, siempre sentado. Siempre sentado. Necesitamos una conversión auténtica, genuina, verdadera. Una conversión que nos haga ver nuestra profunda necesidad del Señor Jesucristo, que murió en una cruz para redimirnos del poder del pecado y presentarnos a Dios sin mancha y sin mácula ante su presencia. Es de Él quien yo necesito. Es de Cristo Jesús que mi alma se sacia, se llena, se satisface por completo. No es la iglesia, no es la teología, no son los amigos, no son mis padres, no es la tradición. Es Cristo Jesús. Y a Él yo lo necesito. Y a Él quiero conocerlo cada vez más. Quiero deleitarme en lágrimas, en horas intensas, día y noche, aunque me quede dormido, aunque a veces no logre concentrarme bien. Pero lo que yo necesito es estar con Él, y Él lo sabe, que si en mí no hubiera pecado, si en mí no hubiera maldad, si en mí no hubiera inclinación por el mal, ni malos pensamientos, yo estaría allí presente. Pero ya estaremos un día en su gloria, en su majestad, libres del pecado, libres de la tentación, libres de cualquier pensamiento inmundo, para solo contemplar su gloria y su majestad. Y los que ya están en el cielo, ya sufren de arrepentimiento. ¿Cómo fui necio en haberlo conocido tan poco en la tierra? ¿Cómo fui necio en no haber orado más, haber predicado más, haber hablado más, haber llevado a otros más a Cristo? Hubiese sido muchísimo glorioso para mí. Hermanos, el Evangelio es todo. No es un entretenimiento, no es una diversión. El Evangelio lo es todo para nosotros. Absolutamente todo. Y debemos luchar lo más que se pueda en buscarlo, en ser una bendición. Que para nosotros un culto sea una experiencia gloriosa. Estar a solas con Dios sea un momento
magistral, fantástico poder estar con Dios. Y después que salimos de esa puerta, de ese dormitorio, bendecido, ¿vamos a tener ganas nosotros de hablar mal de alguien? ¿Vamos a tener ganas de reprender a la esposa? ¿O de reclamar de algo? Salimos como ovejas, como que anestesiados, con puras ganas de abrazar. Abrazar, 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 abrazar. Grande, grande, grande Jehová de los ejércitos. Los hijos que me dio, la casa que me dio, la esposa que me dio, el marido que me dio, la salud que todavía me ha dado. Más encima me dio dones extraordinarios de poder. Y todos dones de poder, hermano. Todo eso aquí extraordinario, todo, nada ha cesado. Dios está presente. Amén. Que el Señor nos bendiga. Oremos.